Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. La Marina de los Estados Unidos tiene un lema que dice Semper Fidelis, significa siempre fiel. Si aplicáramos esta frase, hermanos, a nuestro corazón, a nuestra vida o a nuestra sociedad de ser siempre fiel, ¿qué cree usted que pasaría? Hoy vamos a continuar con nuestra serie que registra Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Y escogí el mismo texto de la serie porque la palabra aparece por muchas porciones. Me fue difícil elegir algunas. Pero nuestro tema es el fruto del Espíritu como fidelidad o fe. Vamos a aclarar por qué se usa a veces fe o por qué a veces se usa fidelidad. La Reina Valera, hermanos, pone la palabra fe, como ve usted ahí en pantalla. Pero otras versiones como la Nueva Versión Internacional, o entre otras, traducen fidelidad. Depende del año también en la que se imprimió. Traducen fe o fidelidad. El asunto es por qué hay una variante, o cuál es el punto aquí. Bueno, en el idioma original, hermanos, que es en griego, que usted sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Pablo usó la palabra pistis. Y cuando se intenta traducir al español, los dos conceptos que tenemos para ponerla va a ser fe o fidelidad. Ahora, ¿qué determina si pongo fe o pongo fidelidad? Lo que esté pasando en ese pasaje, o el contexto del pasaje. Aquí en Gálatas trata de fidelidad. Pablo nos va a hablar de fidelidad. En vez de que pienses tanto en fe, puedes pensar más en este nuevo concepto que es fidelidad. Por eso podemos ponerlo de esta manera. No se puede referir a la fe, hermanos, como tal, porque la fe no nos las da el Espíritu Santo como fruto. No nos habla de una fe salvífica tampoco, donde, oh, Israel, soy salvo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me dio fe. No habla de eso, no es un fruto la fe que Él te da, es una fidelidad que tú vas a cultivar y Él te va a ayudar para que la tengas. Así que esta fidelidad, hermanos, en Gálatas 5, donde está nuestra porción principal, se va a describir como algo que es, o alguien que es leal, es digno de confianza. Sabiendo ahora sí, hermanos, que el fruto significa fidelidad o que todos estamos en sintonía con esta palabra en esta mañana, hay que resolver, y es en lo que se va a concentrar este sermón, ¿qué es la fidelidad bíblicamente hablando? ¿Qué podemos rescatar de este concepto? Y para ello quiero ir al día de la creación en que Dios estuvo presente con Adán y Eva. Y no hay duda, hermano, y no me va a dejar mentir, que Dios creó a Adán y Eva de manera perfecta. Amén. Tenían todos estos frutos del Espíritu. Por eso podían ser perfectos. Dios los crea en santidad, hermanos. Pero no supieron mantener su santidad. Ahí estuvo el problema. Necesitaban depender de Dios, así como lo hizo Cristo cuando se hizo hombre. Y solo así iban a poder ser conservados santos. Lo que hizo que ellos, hermanos, marcharan y mancharan su carácter perfecto fue algo que es contrario a lo del concepto en Gálatas 5. Infidelidad. Eso cambió su carácter. Por eso hoy podemos decir que la infidelidad es el pecado más antiguo de la humanidad, ser infiel, registrado en Génesis. Adán y Eva comieron del fruto que se les dijo que no comieran. Dios les da la capacidad de gobernar la tierra, no hay muerte, eran perfectos. Hermanos, incluso podían someter toda la creación bajo sus pies. Pero había una sola condición que mantuvieran para que estuvieran en esa posición ante Dios. ¿Cuál era, hermanos? No comer ¿de dónde? Del fruto, del árbol del bien y el mal. Ahora, no se sabe obviamente cuál es el fruto que tenían que comer. Siempre se ha sostenido que es una manzana. Cuando se tradujo al latín Jerónimo en los años 400, la palabra en latín para malo tiene la misma raíz que la palabra manzana en latín, y de ahí lo asocian. Pero la Biblia no menciona cuál fruta. La única fruta que nos menciona en todo Génesis 3 es la higuera. Con esa se taparon cuando Dios los andaba buscando. Pero la Biblia, hermanos, no dice qué fruta era. Un estudiante en el colegio una vez le dice al profesor en clase, le dijo, hermano, yo sí sé cuál fruta fue. ¿Cuál? Y le dijo al estudiante, fue la tuna. ¿Por qué? Porque comieron y se taparon. Le dijo al estudiante, obviamente él hablaba en otro sentido, pero sabemos que el texto habla de que taparon sus pieles.
Adán y Eva, hermanos, fueron creados en un ambiente perfecto y Dios les ordenó que no comieran de ese lugar. El diablo entra, los engaña, les vende la mentira de que van a ser mejores, mentira que a veces nosotros compramos. Y es como cuando te ofrecen un mejor trabajo, mejores garantías, mejores horarios, mejores salarios, y no tardas en renunciar a ese trabajo por irte al nuevo. Y el diablo, hermanos, les hace esta oferta a Adán y Eva. Y la consecuencia es ser infiel al mandato de Dios. Así es como podemos empezar a entender la fidelidad, sabiendo lo que es la infidelidad. Desobedecer al mandato de Dios. Esta desobediencia, hermanos, no es más que otra cosa que una traición al mismo Dios. Son palabras con un alto contenido negativo. R.C. Sproul, un autor bíblico, dice que Adán y Eva cometieron el pecado de la traición cósmica. Él le llama así a este pecado. El cosmos entero fue afectado porque el pacto entre Adán y Eva con Dios fue roto. Creyeron en deslealtad y traición a Satanás y cayeron. Por eso, hermanos, cuando mucha gente se anda preguntando por qué tanta enfermedad, tantas tragedias, tantas injusticias, tanta maldad, es porque Adán y Eva son los iniciadores o abren esta puerta de maldad a la humanidad. Ellos son los que la inician o permiten el acceso. No los culpables de todo, esa es decisión personal. Dios les dice, cuando coman de ese fruto van a morir, eso permitió la entrada a toda la maldad que nos rodea. El mandato para nosotros en esta mañana, hermanos, es seguir siendo fieles. Y quiero en esta mañana demostrarte en varias áreas donde puedes aplicar tu fidelidad. Pero quiero demostrarte primero que Dios es fiel. Dios, hermanos, es muy fiel. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa para fidelidad de Dios es amán en el hebreo. Amán. Y de esta palabra te transmite la idea de alguien que es estable, alguien que no se mueve, que está permanente o que siempre es igual. Esta es la idea de amán en el hebreo. Por ejemplo, los que van a la escuela, hermanos, o fueron un tiempo a la escuela, y se daban cuenta que de repente el maestro faltaba porque se accidentó, se enfermó, se quedó dormido, o en una compañía de pronto empiezan a faltar personas que son importantes y afecta a la producción. Obviamente somos seres humanos y esto nos atrofia en nuestras relaciones. Pero con Dios nunca se va a asociar esta idea, hermanos. Dios nunca ha fallado en esta área. Siempre ha amanecido el sol o siempre está el sol presente. A lo mejor a veces está nublado, pero Dios siempre lo hace salir. Cumple lo que promete. Lo ha mantenido todos los siglos. Nunca vamos a encontrar a Dios, hermanos, que se quede dormido o que faltó en algo. O que cometió un error. Dios es fiel. Mire, en Deuteronomio, que es nuestro siguiente pasaje aquí en pantalla, nos dice esto acerca de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo guarda sus mandamientos, hermanos? Ahí dice el texto. 1000 generaciones. ¿Qué significa? Que lo hace siempre. Siempre es Dios fiel, hermanos. Y esto, Él lo determinó, lo hace ser que imposiblemente sea alguien infiel. El Dios, hermanos, autonombrarse como alguien que es fiel, lo hace que en automático se vuelva alguien que sea infiel. ¿Qué significa esto? Que hay cosas, si lo voy a decir muy claramente, hay cosas que Dios no puede hacer. No estoy contradiciendo la escritura, pero lo voy a explicar. Hay cosas que Dios no puede hacer. Muchas personas dicen, hermano, Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda cargar. O Dios puede hacer que 2 más 2 sean 3. Son contradicciones. Hay cosas que Dios en su soberanía, hermanos, determinó que aún siendo todopoderoso, no estamos negando que no es todopoderoso, hay cosas que Él determinó que Él no puede hacer. Mire lo que nos dice Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es todopoderoso, hermanos. Claro. Pero Él mismo se autolimitó en que no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede ser infiel.
Hay cosas que Él no puede hacer. Y nos dice la razón. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Por eso es fiel. Dios es fiel. Ha determinado ser fiel, hermanos, y nunca va a poder ser infiel. Es algo que Él determinó. No lo puede cambiar. Está en su naturaleza. No puede mentir. No puede pecar. No puede ser infiel. Y si queremos ser más claros, no puede fallarte a sus promesas. Y hay un ejemplo muy fuerte, hermanos, en la Biblia, que nos habla de la fidelidad de Dios. Yo como predicador, o incluso el hermano Jariel, los predicadores que conoce usted o que le rodean, saben que a veces responder al llamado de Dios se vuelve un poco difícil por las circunstancias que quizás estés atravesando, que Dios te llame a la predicación y decidas obedecer. Pero no dudo, hermanos, que en el tiempo antiguo hubiera sido más difícil responder al llamado de la predicación. Tenía requisitos Dios, hermanos, muy fuertes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Dios le quitó la esposa de Ezequiel. Él mismo provocó que muriera su esposa. Y le prohibió hacer luto por fuera. Lo puedes leer en el libro de Ezequiel. Jeremías, otro profeta, hermanos, que Dios le prohibió el matrimonio. Le prohibió que se casara porque su predicación iba a ser acompañada de un castigo muy severo. Lo apedrearon, lo lanzaron a un pozo, no comió por mucho tiempo y casi muere por predicar. Estos eran los requisitos que Dios les pedía antes de que fueran predicadores. Hay otro profeta, y es en donde quiero ser más preciso con el ejemplo, que se llama Oseas. A este profeta, hermanos, Dios le dice, cásate con Gomer, una prostituta de ese tiempo. A un profeta. Es como si se lo dijera a un predicador hoy en día, ve a casarte con una prostituta. Mira el versículo, aquí está en pantalla. Oseas 1:2 dice el texto, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Hermanos, esta es una petición muy fuerte y viene de parte de Dios. Nunca vas a pensar en un Dios así, que te dé una orden así. Entonces, andando el tiempo, hermanos, Oseas va, se casa con esta prostituta, tiene los 3 hijos con ella. Y el asunto, hermanos, es que cuando Oseas está casado con esta mujer que se llama Gomer, ella, aún en ese matrimonio, decide volverse a la prostitución. No dejó de hacerlo, aunque ya estaban cansados. Y mire, aún en esa condición, lo que Dios le dice. Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve, ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Ama a tu esposa aunque te esté engañando. Vean la fidelidad de Dios, hermanos. Seguía amando a los israelitas, a pesar de la condición en la que estaban. Dios los seguía amando. Es un ejemplo muy grande de la fidelidad de Dios y del profeta Oseas a su llamamiento. Ser fiel en una situación así. Y aquí viene algo interesante. La mayoría de nosotros como cristianos estamos interesados en que Dios sea fiel con nosotros. Tienes que ser fiel en todo lo que te digamos, Dios. Ese es nuestro interés. Sé fiel a mis asuntos, a mi trabajo, con mi familia, conmigo mismo. Un autor americano se puso a contar todas las promesas que se registran en la Biblia. Y este autor, hermanos, encontró que había 7,474 promesas de Dios. Y en su conclusión dijo, Dios es fiel a todas sus promesas. Y queremos que Dios sea fiel, pero aquí viene el punto. Nosotros no tenemos el mismo deseo de ser fieles con Dios como Él lo es con nosotros. Que Él sí me sea fiel a mí, pero yo a Él cuando tenga ganas. Efesios 5:1, hermanos, Pablo va a empezar a hablar de esta parte. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra que usa para imitar es mímica. En el idioma original, imitar significa, o es la palabra mímica. Significa obviamente aquellos que hacen mimos con las manos o personas que imitan movimientos para hacer algo. Y Pablo te está diciendo, si Dios es fiel, así como Él es fiel, tú que eres su hijo, imita su fidelidad.
Sé fiel como Dios lo es contigo, es lo que Pablo te está diciendo. Que no sea solo, hermanos, un deseo en nuestra vida. Quiero serle fiel a Dios, pero no puedo. Que sea algo real en tu vida. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu fidelidad con Dios? ¿Eres fiel solo cuando hay ganas o las cosas marchan bien? ¿Eres fiel solo cuando todo gira como tú quieres y sale como tú lo planeaste? ¿Cómo está tu fidelidad? Hay áreas, hermanos, en nuestra vida donde nuestra fidelidad se va a demostrar bastante. Número 1, ¿dónde se muestra nuestra fidelidad? Se muestra en las pruebas. Nuestra fidelidad, hermanos, se muestra en las pruebas. Una prueba es una experiencia severa que fortalece nuestra fe, una experiencia difícil. Pero no es algo, hermanos, las pruebas que siempre se van a producir por el mal. A veces las pensamos así. A mí no me cabe duda, hermano, que la mayoría de ustedes que están aquí han pasado pruebas muy duras en su vida. Quizá pueden dar testimonio de ello. Sea de enfermedad, sea de crisis de empleo, sea de crisis familiar. La Biblia dice, hermanos, que Dios manda las pruebas. Dios probó a Abraham cuando mandó sacrificar a su hijo. Él es el que manda las pruebas y va a probar tu fidelidad cuando estás en la prueba. Es el punto de hacerlo. Pero la segunda área, hermanos, donde se va a reflejar tu fidelidad va a ser en la tentación. Y la tentación, hermanos, es muy diferente de la prueba. La tentación es el acto de incitarte a hacer el mal mediante una promesa de placer. Muy diferente a la prueba. La prueba la puedes ver como un tiempo que es difícil, donde no hay nada inmoral que esté pasando. Pero la tentación es incitarte a hacer eso que es malo, mediante una promesa de que vas a obtener algo bueno. Por ejemplo, vas al trabajo, ves que hay dinero que nadie está vigilando y tú lo agarras, que sabes que es mal. La tentación es agarrarlo o no agarrarlo. Lo agarras y lo tomas, vas a obtener algo de beneficio, tener ese dinero. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús fue tentado por el diablo. Y las tentaciones revelan tu fidelidad a Dios, demuestran cuán fiel eres. Las pruebas son tiempos difíciles donde tú no hiciste nada malo, hermano, no has hecho nada malo. Y llega la prueba y le preguntas a Dios por qué, y ahí estás en la prueba y la vas pasando y termina. Pero en la tentación eres incitado por Satanás a hacer algo que no debes hacer para darte un beneficio propio. Sea en la tentación o en las pruebas, hermanos, Dios está probando tu fidelidad y la va a exhibir. ¿Qué tan leal le eres a Dios en esa prueba o tentación? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿O a los mismos jefes de tu trabajo? Y tristemente, hermanos, nuestra cultura no promueve la fidelidad. No hacen nada a esto. Nuestra cultura está acostumbrada a la infidelidad, a romper los votos, a no ser fieles. Hemos oído decir que el que no tranza, no avanza. Vivimos en una cultura en la que no conviene, hermanos, permanecer fiel. Y entonces, por ende, ¿qué decimos? No somos fieles. Rompes tus promesas. No funciona decir la verdad porque decir mentiras me trae beneficios. Los jóvenes practican esto mucho con sus padres. Me lo decían en los campamentos. Pasó esto con mi padre, le mentí, dime qué puedo hacer. En los días que hoy nos toca vivir, hermanos, en la sociedad, no es fácil serle fiel a Dios, ni a tu esposa, y ni a tus propios principios. Porque hay mucha presión para que renuncies a la fidelidad, hay mucha presión. Y no es tanto, hermano, que te apartes de Dios o que te alejes de Él, pero sí con la intención de que vivas con un pie en Cristo y otro en la infidelidad. Lo peor que puedes hacer como cristiano es acomodarte a ese modo de vivir. Es lo peor que vas a poder hacer. Creyentes que para no ser despedidos en el trabajo están dispuestos a realizar actos de corrupción, aceptar imposición de cosas que se legislan que están en contra de la palabra de Dios. Fidelidad, hermanos, en un mundo infiel, gozo en un mundo sombrío, paciencia en un mundo impaciente, luz en un mundo de tinieblas. Ese es el desafío que tenemos para ser sal en esta tierra como cristianos. Y hoy quiero que tu corazón recuerde que hay mucho valor en ser fiel.
y que vale la pena ser fiel, hermanos. Hay mucho valor en la fidelidad. Admiramos a las personas que son fieles al trabajo. Admiramos a las personas, hermanos, que son fieles porque pagan sus deudas cuando hay un préstamo, porque cumplen con su palabra que prometieron. Admiramos a los esposos que son fieles con las esposas, a los patrones que pagan lo justo, a los trabajadores que trabajan las horas que deben trabajar. Admiramos a los comerciantes que venden kilogramos de 1000 gramos y no le ponen menos. Admiramos incluso, hermanos, las estaciones de gasolina que te venden los galones de galón y no te venden menos, es más, sin agua. Las admiramos, las ubicamos y las sabemos por nombre. Admiramos a los que son fieles en el servicio de la iglesia. Pero Dios, hermanos, no solo quiere que admires la fidelidad, Él la requiere. Dios requiere tu fidelidad. Requiere que los cristianos sean fieles. No importa tu talento ni cuán duro trabajes, la fidelidad es un elemento importante que Dios espera de nosotros, hermanos. No se negocia. Ser leales y confiables. A veces, hermanos, no es tanto el talento, como les decía, sino tu fidelidad. Una persona fiel en un trabajo por tantos años que le puedes confiar algo. Un miembro fiel por mucho tiempo en una iglesia. Un pastor que es fiel a sus compromisos, digno de confianza. Son personas, hermanos, que marcan la diferencia en el lugar donde están presentes. Un padre que es fiel marca diferencia para cambiar un hogar disfuncional en un hogar que empieza a funcionar. Si se te hace esta pregunta, hermano, ¿las personas pueden confiar en ti? ¿Qué responderías? Hablando en todas las áreas, sea administrativas, sea emocionales. Un predicador llamado Adrian Rogers sacó una encuesta de una compañía llamada Gallup y realiza encuestas en la sociedad y asuntos pertinentes y dijo esto. Espero que no los identifique o no nos identifique, pero dijo lo siguiente. Arrojó estos 3 datos. 40% de los trabajadores llaman a su trabajo para decir que están enfermos sin que eso sea verdad. Otro porcentaje de empleados cobra 8 horas de trabajo cuando en realidad, al ser supervisados, solo trabajan 5. Último dato, arrojó esta estadística. Otros estafan a los clientes tratándoles de vender productos de inferior calidad, pero como si fueran productos de primera clase. Y la lista, hermanos, sé que le puede seguir. Podemos continuar. Que muestra la sociedad en la que vivimos, donde ser fiel no vale la pena. Decía un autor, confiar en gente desleal es como tener un diente roto o una pierna vacilante. Y la fidelidad, hermanos, sí tiene beneficios y quiero que lo recuerdes en esta mañana. Las iglesias son funcionales con miembros fieles. Los negocios progresan con empleados fieles. Los clientes están satisfechos con comerciantes que les son leales. Incluso las mismas amistades se fortalecen con amigos que son leales. Un esposo, hermanos, tiene que ser fiel a su esposa. Y no solo en el aspecto sexual me refiero. Tiene que también ser fiel en el aspecto emocional. Palabras, regalos, este aspecto que le corresponde al varón. Una encuesta en México, hermanos, revela que el hombre es 3 veces más infiel que la mujer. Y Pablo le dice a los varones, maridos, amad a vuestras mujeres. Decía un predicador que estuvo más de 35 años en Indiana. Se llama Russ Flowers. Dios le permitió crecer mucho a esa iglesia. Un excelente predicador. Cuando se retiró, un reportero, hermanos, fue a acercarse a hacerle algunas preguntas. Y la que más me interesó fue lo que dijo el reportero. Le dijo, ¿cuál es tu más grande orgullo después de predicar aquí por casi 35 años? Pensaron obviamente que la respuesta iba a ser, pues hice crecer la iglesia a miles. O fui el presidente de tal convención en aquellos años. Y él dijo, sí tengo un muy grande orgullo. Nunca tuve que ir a la casa con mis hijos y explicarles por qué le tuve que ser ser infiel a su mamá. Nunca tuve que decírselos porque nunca lo hice. Ese es mi más grande orgullo como predicador. Las promesas de los votos matrimoniales, hermanos, son votos. Él las recordó cuando el reportero se lo preguntó. No son expresiones sentimentales cuando haces esos votos en tu matrimonio.
El voto no es porque estás muy contento el día de la boda y ya te quieres casar. El voto es a largo plazo, para bien o para mal, en las buenas, en las malas, en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. Es lo que se dice en la ceremonia. Y va a venir ese tiempo, hermanos. Quizá ya lo estás experimentando, lo experimentaste. Cuando se te dice en la pobreza o en la riqueza, algunos matrimonios quizá nos pueden dar testimonio de que en los primeros años fue muy duro, mucha pobreza económicamente, y batallaste para comprar quizá un refrigerador, una estufa, conseguir una casa, sufriste mucho. Y en los votos matrimoniales, hermano, usted hizo una promesa. Soporta esas aflicciones que estés pasando con tu esposo o tu esposa. Claro, hermanos, que mientras no sean golpes o que van en contra de la escritura como infidelidad. Y van a pasar los años y con ese esposo que te casaste y la belleza se va a esfumar. Y aquel joven, hermana, que usted vio atlético y fuerte, que ahora empieza a tener unos ronquidos horribles en la noche. Y esa perfección que usted le vio, se da cuenta que ya no está. Pero usted hizo un voto, hermano, en esa ceremonia. Y también vendrá el tiempo, hermano, donde, no digo que en todos los matrimonios pasa, pero va a llegar la enfermedad. Una enfermedad que va a causar muchos estragos, que quizá va a cambiar la forma en la que vivía la familia o vives. Y hiciste un voto que dice, en salud y en enfermedad. Cuando te tienes que estar desvelando al pendiente de tu esposo o esposa por la situación que está teniendo. Hiciste un voto. Pero si escucha, hermano, a la cultura y vas al club de los ejercicios o incluso en tu mismo trabajo y conoces a alguien con menos años, con menos kilos, y en tu opinión, y lo digo claramente en tu opinión porque solo es en tu opinión y no es real, tiene menos defectos esa persona y dices es que él sí es atento, sí me escucha, sí me da los detalles que mi esposa no me da, la cultura va a invitar a que seas infiel. Y ahí está el voto de la fidelidad. Siempre fiel. Fiel con tu esposa y fiel con tu esposa. Y la fidelidad, hermanos, no solo es en el matrimonio, también va con los hijos. Y existe un profundo abismo entre jóvenes y padres. Y se genera una hostilidad que los padres fueron infieles a sus hijos. Yo sé que te vas a preguntar, ¿cómo un padre le puede ser infiel a un hijo? Pareciera que no hay manera, pero sí, hermanos, sí hay manera en cómo los padres son infieles a los hijos. Hacerle una promesa y no cumplirla. Dicen los consejeros profesionales, en los jóvenes que identificamos como delincuentes o rebeldes hay un profundo abismo entre ellos y sus padres. Cuando hablan con ellos se descubre que tienen una tremenda hostilidad hacia sus padres. Una hostilidad que es rastreada en el resentimiento, y ese resentimiento tiene raíces en que alguna vez los padres les fueron infieles a los hijos. Les hicieron promesas, dicen estos consejeros, que jamás cumplieron. Yo recuerdo a una madre, una vez le contaba a un predicador, yo lo fui a acompañar a esa visita. Dice, le decía al predicador que recordaba que su ex esposo, bueno, lo abandonó cuando le dejó con 5 hijos cuando eran niños, este hombre. Y le decía, antes de que la abandonara, le decía a uno de los hijos, hey, prepárate, voy a venir por ti en la tarde. Te voy a llevar al parque a jugar. Dice la mamá, hermanos, que el niño iba y se ponía su short cuando llegaba de la escuela, obviamente. Se ponía su ropa deportiva, inflaba la pelota, botaba ahí la pelota desesperado en la sala, salía al patio a ver a qué hora llegaba el papá, volvía a entrar, volvía a salir, entraba y se quedaba cansado. Se dormía en la sala y no entendía por qué su papá nunca llegaba. Cumple las promesas que le haces a tus hijos. Algo que yo mismo he experimentado, hermanos, y no niego que sea verdad, es que a los hijos les gusta mucho cuando el papá viene a la iglesia con su mamá y los acompaña. No sé cómo describir el sentimiento, pero es muy bonito. Es una buena inversión de tiempo. El regalo que marca la diferencia con tus hijos, hermanos, nunca va a ser juguetes caros ni la tecnología sofisticada, va a ser el tiempo. Ese es el mejor regalo que vas a poderles dar. Los hijos recuerdan cosas que quisiéramos que olvidaran y olvidan cosas que quisiéramos que recordaran, decía un hermano. Muchas amarguras, hermanos, y resentimientos se encuentran en el corazón de los jóvenes
por la infidelidad de los padres. Y se necesita fuertemente cultivar tu fidelidad. Tienes que hacerte cargo de este fruto del Espíritu. Vayamos a los consejos prácticos, hermanos. Consejos para fortalecer nuestra fidelidad. Número 1. Nunca, hermanos, nunca pongas a nada ni a nadie por sobre Dios y su voluntad. La decisión debe ser esta. Todos vamos a enfrentar un día esta decisión en nuestra vida, hermanos. Vas a decidir a quién colocas en el trono de tu corazón. Muchos colocan el trabajo, otros colocan el dinero, a la familia, el novio, la novia o los amigos. Nadie debe estar en tu vida por encima de Dios y su voluntad, hermanos. Nadie. Nadie va en ese lugar. Quiero ponerte un ejemplo muy fuerte bíblicamente. Corría el siglo 7 a.C. y una comunidad que estaban exiliando a Babilonia la obligaron a adorar a un ídolo de oro. Quien gobernaba en ese entonces, hermanos, era Nabucodonosor. A 3 jóvenes de ese tiempo les cambió el nombre por deidades paganas. Y Nabucodonosor, hermanos, de acuerdo al texto bíblico, ordenó lo siguiente. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, tenía grupo. Nabucodonosor aquí, hermanos. Dice él, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hasta aquí, hermanos, en el texto solo está la advertencia. Lo interesante es la respuesta que van a dar los 3 hombres a esta advertencia. Y créanme, hermanos, esta respuesta de ellos es la fidelidad en su más alta expresión. La respuesta de estos 3 hombres solamente define la fidelidad en su alta o más alta expresión. Versículo 18, dice el texto, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Aquí está la fidelidad, hermanos. Ellos dicen, pero aun si no quisiera, no vamos a adorar la estatua. Estos jóvenes, hermanos, demostraron a Dios una fidelidad de alto calibre, muy elevada. Aunque Dios no vaya a querer, voy a serle fiel. Es como a la persona, hermanos, que le sobreviene el cáncer o la enfermedad. Aún en esa condición, aguanta y soporta y le sigue siendo fiel a Dios, aunque no tenga razones quizá. O cuando muere el hijo y le sigue siendo fiel a Dios, o muere el esposo y siguen siendo fieles a Dios. No coloques a nada ni a nadie por sobre Dios y su voluntad. Segundo consejo. A cualquier costo debes preferir quedar mal con cualquiera, menos con Dios. De aquí vamos a rescatar una parte muy fuerte, hermanos, que a veces se malentiende en el cristianismo. A cualquier costo, a ver si lo pueden poner ahí en pantalla. A cualquier costo, número 2, debes preferir quedar mal con cualquiera, menos con Dios. Yo sé, hermano, que ser fiel a veces va a traer un alto precio. Quizá a veces en tu trabajo se te pida hacer algo deshonesto para que le vaya mejor a alguien o a tu propio jefe. Y te pone a ti de por medio para hacer algo incorrecto. Y quizás si te niegas a hacerlo, puede que hasta pierdas el empleo. Y a veces la fidelidad, hermanos, tiene un precio que pagar. Génesis registra la historia de un joven en la Biblia que fue llevado a Egipto como esclavo y su nombre es José. Potifar lo compra. Y un día que él está trabajando con él, va a venir la prueba y la tentación a la vida de José. Mire cómo dice el texto, hermanos, aquí en Génesis 39. Génesis 39, verso 11 en adelante, dice, un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, es decir, la mujer de Potifar, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebataran la ropa y salió corriendo de la casa. Agarró a José de sorpresa, hermanos, de acuerdo al versículo. Y ser fieles tiene un costo muy elevado. Siguiente versículo, mire cómo se va desenvolviendo la historia, verso 13. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo
que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Dice el texto, hermanos, que ella le llama a José hebreo. Ahora, llamarle a alguien así, hermanos, es un término muy denostativo, es insultarlo. Esta mujer es egipcia. Los egipcios vienen de África. José es hebreo, viene de Asia. Y inventa una historia que no es verdad. Les cuenta mentiras. Quiso violarme, dice el texto. Continúa el relato, hermanos, dice ahí en la pantalla, verso siguiente. Cuando Potifar llegó, es decir, su esposo, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar, hermanos, las quejas de su esposa, se enojó mucho. Principio de líderes aquí, Potifar no juzga a las dos partes, solo juzga a una. Sean los hijos o sean la esposa, los problemas que se tienen que lidiar, hermanos, siempre se tienen que juzgar las dos partes, siempre. Potifar le cree a la mujer. Sintió que José le fue infiel, su mejor amo o su mejor sirviente. No juzgó las dos partes. El asunto, hermanos, y lo interesante aquí es lo que pasa en la historia. Mire qué pasa con José en el siguiente versículo. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Las cárceles, hermanos, en tiempos antiguos del Antiguo Testamento, eran agujeros muy profundos. Ahí se te aventaba. Infétidos, especies de sótanos, si quieres imaginarlo. Sofocantes, calientes, había muchos animales. Esto le tocó pagar a José, hermanos, por una simple razón: ser fiel. Ser fiel te puede llevar a lugares, hermanos, indeseables. Las circunstancias no te alejan de Dios. El pecado es el único que te aleja. Y aquí está lo interesante. Dice el texto, aún en la cárcel, aún en la peor situación de José, Dios estaba con él. Por eso estas enseñanzas, hermanos, que a veces escuchamos de, si eres cristiano, nunca debes estar en un hospital. Tú no vas a andar batallando porque tú eres cristiano. Nunca vas a deber o no debes estar en una crisis porque eres cristiano. Esas no son enseñanzas bíblicas, hermanos. Ser fiel a veces tiene un alto precio. José, por ser fiel, terminó en la cárcel. Y ahí está la gran promesa o la parte teológica de esto. Dios estaba presente aún. El día que usted pase por un momento difícil en su vida, hermano, por un momento complicado, lo peor que puede hacer es pensar que Dios no está con usted. Eso es creerle al diablo, esas son mentiras. No hay ninguna puerta, no existe ningún candado, no existe ninguna circunstancia, hermanos, ninguna cárcel, ni ninguna enfermedad que te aleje de Dios, no existen. Puedes estar en un cáncer, atravesando un divorcio, una enfermedad crónica, una enfermedad con tu hijo. Puedes incluso, hermano, estar mortificado por asuntos migratorios, estar en una silla de ruedas, estar en una traición. Y en todo esto, Dios hace una gran promesa y es ser fiel. Dios está contigo. Él está en toda circunstancia, hermano. Es tiempo de que corrijas lo que piensas acerca de Dios. Es que Dios no me ama porque no me va bien. Es que mi vida no es como yo quiero, entonces Dios no me está bendiciendo y ya no me ama. Eso no es Biblia, hermano. Es un mal evangelio. Se te ha enseñado mal. Corrige lo que piensas acerca de Dios. No se trata de lo que sientes ni de lo que se te ocurre, es lo que la Biblia está diciendo. Y dice, aún en la cárcel Dios estaba con él, quiere decir que Dios estaba con él. Aún en los asuntos de mi matrimonio, que son muy complicados quizá, Dios está contigo. Amén. Con tus hijos y en tu trabajo. Abandonar un proyecto, hermanos, siempre es lo más propenso que algunos van a hacer cuando las circunstancias no son perfectas o como uno quiere.
Cuando, por ejemplo, en el matrimonio surgen problemas, ¿qué va a ser lo más común? Buscar el camino al divorcio. Cuando aparecen problemas en la vida, la mayoría, tristemente, y no encuentro razón, dejan de asistir a la iglesia. Si otro deja de asistir a la iglesia, dice el hermano por desánimo, pues me dan ganas de hacer lo mismo. Si el dinero me escasea, dejo de ofrendar. Si las cosas en la iglesia no son a mi manera, no apoyo. Si comparto mi fe a los cristianos y no corresponden, a los no cristianos, perdón, entonces ya no voy a hablar de Cristo. En el mundo en que vivimos, hermanos, se necesita gente que es fiel. Pablo dijo, y con esto termino, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe o la fidelidad. Fiel a Dios, hermano, fiel a tu esposo o tu esposa, fiel a tus hijos y fiel a la iglesia. No desmayemos. Dios requiere de nosotros fidelidad. Le invito a ponerse de pie. No vale nada poner, hermanos, por encima de Dios y su voluntad. Nada tiene valor más que eso, obedecer a Dios. Padre, gracias le damos por este tiempo. Gracias por permitirnos reflexionar sobre la Biblia y estos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que son tan grande ejemplo en ser fiel. Y quizá Dios, usted no nos ha puesto en una prueba tan grande como estos jóvenes en el libro de Daniel o como José con una mujer. Pero le queremos pedir, Dios, que incline nuestro corazón, nuestros pasos, la dirección en la que vamos pensando acerca de usted, hacia un pensamiento bíblico que es correcto. Que las circunstancias que estemos atravesando, Dios, no nos hagan pensar que usted ya no está presente, que usted no nos ama o que se alejó. Se lo demostró a José en la cárcel, a estos jóvenes en el libro de Daniel, y lo hizo con muchos más otros hombres o héroes que tenemos en la Biblia. Ayúdenos a serle fiel, Dios. Que la infidelidad no sea algo que nos caracteriza o nos identifica o nos define, que sea la fidelidad. Usted la requiere de nosotros como hijos amados suyos. No tenemos ninguna razón, Dios, para serle infieles. No existe. Nos ha dado todo. Nos provee de salud, bienestar, alimento, familia, recursos. Y a veces pagamos con una moneda que no es correcta. Le damos la espalda con el pago de la infidelidad y hoy le queremos pedir perdón en esta mañana por eso. Ayúdenos a ser fieles, Dios. Perdónenos si hemos estado viviendo en este pecado de infidelidad a usted. O si por años nos ha estado identificando al ser infieles, hoy le queremos pedir perdón, Dios. Queremos serle fieles. Dele corazón a mis hermanos, que si no tienen el deseo, Dios, las ganas de aún cambiar y querer ser fieles a usted, Dios, pongan ellos ese deseo de amarle. Ayúdeles a corregir su perspectiva. Lo menos que le podemos dar, Dios, es ser fieles. Gracias le damos por este tiempo y esta predicación en Cristo Jesús. Amén.